día de hoy estamos aquí en Monte Moreno. Le queremos dar las gracias aquí a la Casa de Monte Moreno. Es una café galería hermosísima. Están invitados a que conozcan el lugar. También queremos dar las gracias a Live Production, que nos están acompañando para producir el podcast conversatorio del día de hoy, y pues a los asistentes que están acá. Un especial agradecimiento a Felipe por prestar este espacio también, y al Laboratorio de Arte con Sentido. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Felipe? Bien, perfecto, hasta hace un rato. ¿Por qué? Pues pienso que esta conversación hay que iniciarla con una palabra de luto y tristeza en el país. Creo que la muerte no se le desea a nadie. Y sea de centro, derecha o izquierda, indudablemente es regresar a épocas que me recuerdan cuando yo fui socorrista y estábamos en la época de las bombas de Pablo Escobar y los atentados y demás. Y pues lamentable lo que acaba de suceder con Miguel Uribe Turbay, hijo de también otra persona que fue acribillada. Pues de mi parte del laboratorio y de los que estamos aquí, pues lamentar este hecho, y más que lamentarlo es hablarle a los que lo vean en algún momento que pues entendamos que esto es un dolor nacional, ¿sí? Porque pues independientemente a que fuera precandidato o no, pues la muerte no se le desea a nadie, y es increíble que ya estemos volviendo a esas épocas en las cuales figuras públicas estén siendo atacadas, tengamos bombas en distintos sitios y estemos viviendo cómo ahora se quiere pasar por encima de la institucionalidad nacional, por encima de las decisiones de quien nosotros mal o bien elegimos como el Congreso, y entonces se dan unas determinaciones y a pupitrazo limpio vamos a tomar decisiones, y pues en últimas el cuento ya recorrido del pueblo por el pueblo, y el pueblo tiene que hablar, pero pues si nosotros elegimos a quienes nos representan, pues volver a devolver a que el pueblo vaya ahí. Entonces creo que para esto, por tiempo, no lo vamos a hacer, pero en mi mente estoy tomándome un minuto de silencio por esta pérdida nacional en este momento. Más porque no solo se pierde la vida de un ser humano, sino porque se pierde mucho de lo que democráticamente ya habíamos logrado, ya habíamos tenido. Entonces, lamento empezar esta conversación con eso, pero si vamos a hablar del arte al camino hacia la paz, pues creo que tengo la responsabilidad ética y moral como artista de poner mi voz y decir que no estoy de acuerdo en que sucedan este tipo de cosas en el país, y que es una lágrima que todos tenemos que derramar de una mal o bien para impedir con nuestras acciones como ciudadanos que este tipo de cosas no sucedan y no sigan sucediendo y no nos vuelvan a suceder y retrasemos nuestra historia 30 años a todo lo que se vivió, ¿no? Yo aquí tenía una lista de preguntas. Este proyecto nace desde las entrañas, que conozco a Felipe a través de su trabajo en el barrio San Felipe, que es uno de los distritos. Aprovechando esto que ocurrió, este atentado ocurrió hace unos minutos que empezamos el podcast, quería preguntarte, ¿qué opinas que el arte debería hacer en este momento? ¿Cuál sería la responsabilidad o el deber del arte ante este suceso? Más precisamente el arte colombiano. Pues es que básicamente lo que yo siempre he tenido en la cabeza es que como artista y como los artistas que han logrado posicionar su obra, se ha coleccionado, ha sido admirado en los grandes museos y demás en todo lo largo de la historia del arte, pues han sido quienes han narrado su historia. O sea, era la responsabilidad que yo decía, ¿no? O sea, la responsabilidad ética y moral de cómo el artista debe narrar la historia a través de su obra, ¿no? Sí. Entonces, creería también, como se habló ayer, pues que no existe una sola acción nuestra que no sea política, ¿sí? Eso que no hablemos de religión y de política, eso es una farsa. Creo que todas las obras de arte tienen una posición política de alguna manera tienen esa postura, y pues lo que supongo yo es que tiene que suceder es que sigamos a través del arte montando esa posición de decir públicamente y decretar una posición, así sea simplemente estética,
porque no todas las obras son abiertamente, hay abstractos, hay esculturas que simplemente son insinuaciones de figura geométricas o naturales, pero indudablemente hay una posición de ese personaje que la desarrolla y ese creativo que la desarrolla que sí genera una posición enfrente a su situación. Entonces, las reales obras que funcionan, los artistas que funcionan, son aquellos que se paran en la raya y dicen, vea, esto es lo que está sucediendo en el momento, ¿no? O sea, es un ejemplo que yo he dado, por ejemplo, en varias ocasiones en las cuales, si en este momento, lamentablemente, la humanidad acabara, imagínese donde encontraran solo reggaetón. Pues pensaría la gente que llegue después de nosotros que todos somos unas bestias que no pensamos, sino que gemimos. Entonces, creo que el aporte a la cultura tiene que hacerse desde el objeto de su posición política y cómo nosotros recuperamos la posición social en frente a que la obra debe hablar y reflejar la historia, ¿no? A la final, como que hay muchas cosas que nosotros como seres humanos vemos necesarias, la medicina, la ingeniería, etcétera, pero el arte a la final no es necesario para nosotros, simplemente es algo que es parte de nosotros, aunque no lo podemos negar. Sí, no, porque pues indudablemente donde estás sentado es arte, ¿sí? Como estamos iluminados es arte. La creación de este objeto que hiciste para determinar las fotos de todos los personajes desde las entrañas es arte. Todo lo que nos rodea es arte. Gracias al arte y no a otra disciplina, es que se ha recuperado la historia de la humanidad. No ha sido gracias a otra disciplina, al arte, ¿sí? O devolvámonos a la pandemia. En la pandemia, ¿cómo sobrevivimos? No fuimos remunerados como debería de ser, pero sobrevivimos gracias al arte. A que vimos películas, a que leímos libros, a que estuvimos viendo exposiciones virtuales en televisión y demás, ¿cierto? Entonces, en últimas, el arte sí está. Lo que pasa es que ahí corrijo eso que estabas planteando y es que posiblemente el arte no es una necesidad primaria. Es decir, no necesitamos arte entre comillas para poder comer o dormir o alimentarnos o nuestra salud, pero aquí arriba nosotros vivimos todo el tiempo de arte. El arte es indispensable, ¿sí? Es completamente imprescindible. Sí, 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 estoy de acuerdo. O sea, es como parte de lo que nos caracteriza como seres humanos. Y ya como vinculándonos de estos, como esta primaria de ser humano, ¿cuál fue el primer contacto del arte tuyo? ¿Cuál fue la primera vez que Felipe empezó a ver o crear o vincularse con el arte? Bueno, hay contradicciones desde el punto de necesidades personales y realidad familiar. O sea, extrañamente, familiarmente, siempre estuve ligado a eso porque desde infancia nos llevaban a teatro, a exposiciones, a música, León de Grey, Falcolón y demás. Entonces siempre estuvimos como en torno al arte. Mis padres siempre nos llevaron a eso. Pero extrañamente cuando yo al final, que es parte de la historia que tú conoces, al final cuando yo iba a tomar la decisión de estudiar arte, entonces ya de parte con la pola. Ya. Estamos ocupados aquí. Siéntate. La posición fue indudablemente decir, no, pues una cosa es que a usted le guste el arte y otra cosa es que un hijo le fuera a salir artista. ¿Sí? Entonces fue dos cosas distintas, pero el acercamiento siempre estuvo todo el tiempo, ¿sí? Como ligado a la naturaleza, al movimiento scout, a la cultura, a la música, al arte, pues llevado a todo el tema de los scouts y demás. Entonces, pues siempre, inclusive en el movimiento scout, pues hay mucha cercanía con las cosas culturales y siempre fue como mi deseo. O sea, yo terminé expulsado después de mi tercer octavo en el colegio que estudiaste tú también, en el Hermano Miguel de la Salle, del cual después fui jefe del grupo Scout allá y parte del consejo directivo, extrañamente, fui llamado, pero terminé en eso porque mi decisión era salirme al taller de dibujo técnico, que era el que tenía el colegio, con los hermanos cristianos de la Salle, de las escuelas cristianas de la Salle, es que se llama. Y
con ellos, pues en ese taller yo me salía de todas las clases y me iba a dibujar. Sí. Entonces, pues evidentemente a mí nunca le di importancia a muchas materias y muchas cosas. De hecho, pasé por 7 colegios, ese fue el último. Y pues fue un desastre en el colegio, pero siempre era el interés por las artes. Siempre era lo que me gustaba hacer. Y yo ya creo que desde el inicio del bachillerato tenía el interés de que quería ser artista. Siempre quise ser artista y eso fue como la inclinación, no tanto por vivirla, sino porque quería desarrollar eso. Entonces, desde el colegio hacía muñequitos en plastilina y cosas de esas, entonces siempre me gustó esa inclinación hacia el arte. Entonces, dentro de la historia que empecé a conocer de quién es Felipe, dentro de la historia también que tuviste de los Scouts, hay una mención muy importante que es el Premio a la Paz, que fue en el 2013, ¿verdad? ¿Cómo se llegó a eso? ¿Por qué se llega a eso? ¿Cuál es la necesidad de tener que abogar por la paz? Bueno, el premio realmente es Héroe Mensajero de la Paz, que entrega el Reino de Arabia, el movimiento Scout y las Naciones Unidas, que se hace para reconocer miembros del movimiento Scout que hagan desarrollo de proyectos sociales relevantes en sus países. Yo en ese momento acababa de ser nombrado ya como adulto, como comisionado nacional de mensajeros de la paz, de Messengers of Peace del programa en Colombia, y con eso terminamos haciendo en un jamboree panamericano que se va a celebrar este año nuevamente, se hace frecuentemente. Se hizo en el 2013 el jamboree y pudimos hacer, junto con la Fundación Catalina Muñoz, 3 módulos habitacionales para madres cabeza de familia, víctimas del conflicto, desplazados, etc. Y ahí surgió que crear con otros compañeros, no fui solo yo, pues yo dirigía el proyecto, pero era muchísima gente. Creamos un proyecto que en el 2013 el movimiento Scout en Colombia cumplía 100 años de haberse fundado, y dentro de esa ruta pues me surgió que no solo era un campamento, sino que pudiéramos realmente cambiarle la vida a familias, ¿no? Entonces nos unimos con ellos, ellos consiguieron los recursos a través de sus donantes y los Scouts, y creamos el proyecto 100 años, 100 casas, 100 sueños. Y era generar voluntarios del movimiento Scout que pudiéramos construir 100 casas. Hicimos muchas más, pero ahí con eso la Organización Mundial del Movimiento Scout me otorgó ese reconocimiento. Y pues creo que más que lo del premio, realmente lo importante no es que te entreguen esa placa que diga que tú eres un héroe, ¿sí? Sí, porque eso tiene muchos bemoles, sino que independientemente de convertirse supuestamente en un héroe, lo que se hace es inspirar a los demás para cambiar la vida realmente, ¿no? O sea, hacer la ejecución de cambiar la vida, como hace el arte, que a muchas personas con simplemente tener una obra de arte que le gusta en su casa, le cambia la vida y le cambia la armonía y lo hace feliz, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí, es muy cierto. Hay obras de arte que a uno lo sensibilizan y hay veces uno no está dispuesto o no espera a ese momento. Como que lo cierto del arte es cuando como que también conecta con esa humanidad. Estamos hablando del movimiento Scout que estás empezando bueno, trabajas para poder sacar adelante proyectos sociales. ¿En qué momento entra el arte? ¿En qué momento el arte también entra para poder tocar al ser humano? Bueno, no, en mi vida el arte, como te decía, siempre ha estado. El tema es que yo creo que la construcción de un mundo mejor, como es el lema del movimiento Scout, construir un mundo mejor, que eso suena como una cosa como completamente utópica, donde nunca vamos a llegar ahí. ¿Cómo será un mundo mejor cuando pues estamos viviendo que acaban de matar a alguien en este país? ¿Sí? Difícil construir un mundo mejor. Entonces, creo que en la medida en que seamos coherentes y podamos entender que, como en el sitio que estamos o en otras exposiciones que hemos logrado hacer, el arte haga una contribución a través de su declaración, que era lo que hablamos al principio de la conversación, sí, como que declare y ponga su posición política o diga algo, ¿sí? Así sea por el lado de que esté haciendo una denuncia ecológica o cualquier tema, ¿cierto? La paz tiene muchos bemoles, ¿no? Muchas ramas, ¿sí? Si tú no comes, si no tienes con qué comer en tu casa, eso no te da paz.
¿cierto? Si no tienes techo, pues no te da paz. Lo mismo en el arte, si se entra a criticar algo, se intenta dar un mensaje. Por eso parte de la invitación a esta conversación era eso, ¿no? O sea, cómo a través del arte logramos un camino hacia la paz, ¿cierto? Entonces, si generamos una dinámica en la cual nosotros entreguemos la vida, y no solo hablo solo de artes plásticas, que es lo que hago yo, sino que estoy hablando de todas las artes, de la música, del teatro y demás, el arte en general motiva hacia desarrollos culturales, ¿sí? Y vuelvo y saco como el reggaetón y esas cosas que no aportan, que no ¿sí? te Como el gustan. TikTok y el reggaetón y esas huevonadas, perdón la palabra. Enfrente a eso, pues tendríamos que enfocarnos en la cultura que sí cambia vidas, ¿no? O sea, si tenemos un joven en una vereda alejada en Colombia que tome la decisión de que tuvo un profesor, así sea con las uñas, que le enseñó a tocar guitarra, y ese niño coge una guitarra y no coge un fusil, el arte está cambiando y está construyendo Está paz, construyendo paz. ¿cierto? Si nosotros nos vamos a esas madres comunitarias en distintas zonas del país, y estoy hablando de Colombia y de Latinoamérica, ¿cierto? Donde están esas madres comunitarias que desarrollan cosas con las uñas, ¿sí? Porque desde el gobierno de cualquiera de las índoles en 30 años no les llega suficiente dinero para poder apoyar esos niños en esas zonas. Pueden llegar a ser la clase estética, como se llama, o se llamaba hace mucho tiempo, o simplemente la composición, o que les enseñen a tejer, o ese tipo de cosas. Ese tipo de desarrollos son los que hacen que todo ese tipo de culturas y subculturas y la realidad de cada comunidad, ¿cierto? A través de sus tradiciones artísticas y culturales, fomenten la paz, ¿no? Pero pues es muy difícil hacerlo cuando mientras el niño está haciendo una composición de estética en su escuela y su papá le toca hacer raspachín de coca, porque si no lo hace, lo termina matando a su familia, ¿no? Eso es parte de la realidad ahorita, hoy, ¿sí? Llevamos 50 años en esa vuelta. Entonces, es como sopesar entre esas dos cosas, ¿no? O sea, cómo podemos poner ese profesor que le entrega una guitarra al niño y le cumple el sueño de que pueda tocar guitarra, ¿cierto? Y el niño posiblemente pueda llegar a convertirse en un gran cantante, como ha pasado con miles de historias, ¿cierto? Que tenemos muchos juglares de nuestra música. Y hizo eso en vez de irse a la guerrilla, ¿sí? Entonces ahí es cuando yo afronto el tema de que sí, el arte a través de ese tipo de cosas, de expresiones culturales, sí puede cambiar la realidad y sí puede cambiar la vida, ¿no? Y construir paz. Acá es un poco denso porque a veces también el arte cuesta. Cuesta demasiado. Cuesta Sí, incluso bastante. Pregunté cuánto vale una de estas obras. Sí. Pero hay veces que no tiene un valor monetario, sino tiene un valor de que cuesta hasta la misma vida. Sí. Por los lugares aquí en Colombia pasa, lugares en los que uno por expresarse o pensar diferente le cuesta la vida. Y hablando en esa parte, tú que has estado con personas que han sido flageladas por la guerra, ¿cómo ha sido ese aspecto cuando estas personas vuelven a reinstaurarse en una vida normal? ¿Cómo el arte o qué proceso se puede hacer a través del arte para que ellos empiecen a surgir en esto y a normalizarse dentro de una sociedad? Porque es bastante complicado después de vivir. Bueno, creo que me van a flagelar lo que voy a decir, pero creería que parte del tema es como ese eslogan que se volvió una bobada política, ¿sí? Como que el reconocimiento, la paz y la reconciliación, ¿sí? Y la restitución de su vida y los dineros que le deben llegar a las víctimas, ¿no? Sí. Es un poco eso, ¿no? Pues como de qué manera, primero, yo diría perdón y jamás olvido, ¿sí? Sí. Porque ese es el problema que tenemos en Colombia, ¿sí? Colombia es un país sin memoria. Eso no lo digo solo yo, lo dijo también Jaime Garzón, ¿no? Es un país sin memorias. Sí, hay un museo de la memoria que ahora es un elefante blanco gracias a este gobierno que se jodió y entonces ahora no podemos pagar ese elefante blanco, ¿sabían? ¿Sí? Que era donde íbamos a exponer las cosas de los que hablamos en paz. Pero digo que es un país sin memoria y respondiendo a tu pregunta es que, para no irme por las ramas, es que pues indudablemente pensaría que es eso, como no olvido, No ¿sí? olvido. Reconciliación, sí puede haber un perdón, ¿sí?
pero tiene que haber una retribución hacia las víctimas. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tendría que ser esa retribución? Y además para tener una persona, yo prefiero, como lo viví en ese programa que estuve con señal institucional, donde conviví con víctimas y victimarios del conflicto, ¿cierto? Y era hermoso poder ver uno que fue victimario, otro que fue víctima, y cómo ellos se reconcilian y en su comunidad reconstruyen esa comunidad y ahora son concejales y tienen un desarrollo que cambió el territorio y la gente ahora puede vivir en paz, ¿sí? Enfrente a eso, vuelvo al tema de que Colombia es un país sin memoria. O sea, a nosotros se nos olvida las vainas, ¿sí? Si tuviéramos memoria no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo en este momento, ¿sí? Si tuviéramos memoria no volveríamos a elegir a los animales que nos están manejando, ¿cierto? O nos manipulan para que digan que tú eres de izquierda, yo de derecha y el otro es de centro. Y lo que realmente están haciendo es separarnos ideológicamente para pelear, ¿sí? Porque la gente se mata no solo en un partido de fútbol que se sale a dar cuchillo, sino que también se mata porque usted es liberal y yo soy godo, ¿sí? Entonces, creo que en la medida en que entendamos que sí hay que generar ese tipo de líneas que son muy delgadas en las cuales podríamos llegar a construir a través de reconciliar con las comunidades, ¿sí? Porque es que, y hay que decirlo en cámara, ¿sí? Hablar de paz aquí es muy fácil, ¿sí? Porque aquí vivimos en una capsulita de cristal, ¿cierto? Hablar aquí de cuando yo me río de los que son socialistas, ¿sí? Claro, en Bogotá es una maravilla ser socialista, es una berraquera, porque vivimos en Bogotá. Esto es un vividero, el hijo de puta, ¿sí? Pero hablar de eso, vaya, pase 27 años en Cuba, a ver si le parece tan bonito el socialismo, ¿sí? A ver si, compañeros, unámonos, eso funciona, ¿sí? Pues no hay ningún país en el cual haya funcionado. Aquí es muy fácil hablar de paz cuando no es a mi mamá, ni a mi tío, ni a mis hijos a los que acaban de acribillar en una vereda, ¿cierto? Cuando eran los paras y los guerrilleros y atacan el pueblo, pues desde aquí, desde la ciudad, pues es una belleza hablar de paz, ¿sí? Divino, porque a ti no te acaban de violar tu hermana en un corregimiento, ¿me entiendes? Pero la misión de los que estamos en esta cápsula de cristal es poder generar acciones que sí redunden en cambiar esas realidades en otras regiones, ¿no? O sea, de creer en la paz. Y vuelvo y cito a Garzón, o sea, yo sí creo que Colombia tiene un futuro. Yo sí creo en la paz. Creo Pues que sí hay duro. reconciliación. Lo que pasa es que estamos jodidos. Estamos dirigidos por una partida de hijueputas, que es distinto. Que además los hemos elegido nosotros, ¿no? Es muy difícil. Es duro, pero, o sea, la paz es un discurso que se tiene que hablar y que se tiene que tocar y que se tiene que entender y se tiene que dirigir con sensibilidad porque hay mucho dolor, especialmente en un país como este. Por ejemplo, la literatura es algo que nosotros nos acuerda quiénes somos, qué es lo que nos cuesta ser lo que somos y cuáles las raíces de donde nosotros venimos y que al no tener memoria se pierde y resultamos siendo un país sin memoria y el discurso de la paz se vuelve banal. Ya llegando en lo que ha sido tu trabajo, en lo que ha sido todo el trabajo en San Felipe, ¿cómo es reflejado la paz con los artistas con los que tú trabajas? ¿Cómo está la paz con los artistas que están en las galerías que has curado? ¿Cómo ha sido ese aspecto conectándolo con la... Porque al comienzo hablábamos del atentado que sucedió hace unos momentos. ¿Cómo se vincula a estos artistas con esta realidad transversal que estamos viviendo? No, yo creo que a través del Laboratorio de Arte Consentido, lo que se ha venido haciendo desde su creación y desde antes de existir el laboratorio es generar acciones en las cuales se hace un desarrollo con los artistas. Uno, para que el artista cumpla un sueño. Sí. ¿Sí? ¿Cuál Porque es sería ese que, sueño? no, porque es que parte de la invitación del laboratorio es que se mete en el rollo de vivir el sueño de quien está soñando, ¿me entiendes? O sea, si el artista quiere ser artista y a través de la sociedad del laboratorio puede lograr eso y puede hacer exposiciones, ¿cierto? Pues está uno ayudando primero a cumplir un sueño. Segundo, está haciendo patria desde mi posición. Está haciendo patria porque está construyendo una ruta de cultura y está generando eventos de arte, ¿sí?
Pero ya cuando tú te vas a la singularidad, pues creo que una de las cosas, de las grandes falencias que existen en el mundo es la falta de palabra, uno, y la falta de gratitud, ¿cierto? Entonces, yo creería que lo principal, precisamente porque tengo un problema el berraco para muchos de otros artistas, es que basado en el movimiento Scout, yo sí mi honor en ser digno de confianza. Por tanto, no necesito un contrato para desarrollar un proyecto. ¿Sí? Lo hacemos. ¿Sí? O tú y yo, ¿qué contrato firmamos haciendo esto? No firmamos nada. Lo hicimos porque creemos en que el desarrollo funciona, ¿cierto? Y pues hay experiencias buenas, malas, regulares, excelentes y pésimas. ¿Sí? Respondiendo a tu pregunta. O sea, hay artistas que los he llevado al otro lado del mundo, a los mejores eventos de arte del mundo, y no sé, creo que terminé debiéndoles. ¿Sí? Entonces ahí hablo de la gratitud, ahí hablo de la palabra. ¿Sí? Hay gente que finalmente nunca termina ni agradeciendo y de hecho ni pagando lo que deben del trabajo y asesoría que ha hecho uno. Pero pues uno por ese tipo de personas no puede juzgar ni cambiar la situación del norte de qué es lo que uno quiere hacer. Entonces, en mi experiencia, pues creo que a través del equipo de laboratorio y de los mismos artistas se ha venido construyendo patria. Se ha venido haciendo patria, se ha venido haciendo cultura, se ha venido haciendo arte, ¿sí? Soy feliz de hacer cuentas de que he curado más de 300 exposiciones desde que empecé a hacerlo desde la universidad, desde el colegio, 12 años en Casa Cuadrada, ¿sí? Cerca de 200 exposiciones allá. O sea, en esa línea creo que desde mi punto de vista el desarrollo de lo que yo creo que se ha podido hacer, y vuelvo y digo, no soy yo, ¿sí? Porque es que el laboratorio no soy yo, el laboratorio somos todos, ¿sí? Porque no se puede el curador sin el artista, y no se puede el artista el curador sin el dealer, y no se puede el artista el curador sin el dealer, sin la galería, ¿cierto? Y no se podría el artista, el curador, la galería, etcétera, sin tener un distrito o un espacio donde se está haciendo las cosas. Entonces todo es como una red de trabajo y un ecosistema que funciona, donde, claro, evidentemente, respondiendo ya, cerrando esta pregunta que me haces, pues indudablemente el tema es que pues no todo es grato, ¿no? Hay tristezas, alegrías y también desagravios, ¿no? ¿Sí? Pero eso no es hacer arte. Claro, eso es parte de la vida normal, ¿no? Artista. O sea, uno cree que porque uno se mete en un distrito o en un colectivo de artistas, entonces esto es paz y amor. No, esto es complicado. Esto es complicado. Esto es bien complicado porque además tú tienes que tratar, no solo con mi carácter, que es bien jodido, ¿cierto? Sino que además tienes que mediar con el carácter y la personalidad de los distintos artistas con los que uno trabaja. Y era lo que te decía de cumplir un sueño, ¿me entiendes? O sea, hay un artista que tiene una característica específica y tiene su personalidad, tiene su familia, tiene su nicho, ¿sí? Y eso influye en qué tipo de persona es. Y cuando llego yo a hacer esa asesoría, hay que entender esa realidad para entender cómo poder ayudarle a ese artista a cumplir el sueño de que sea un artista bueno, reconocido y que esté donde tiene que estar, o donde desde mi curaduría estimo que merece estar, ¿cierto? Claro, ¿dónde merece estar? Porque hay artistas que tienen 40 años y no están en el sitio que deberían estar, ¿sí? Como hay artistas que tienen 25 años y están más arriba de donde deberían estar. Entonces, cuando lleguen a los 40 se van a estrellar. Entonces, también es como entender que la cosa no todo es como el jardín de rosas lleno de espinas. Es complicado. Pero mira que a mí me pasaba también trabajando con artistas, no netamente artistas plásticos, sino diferentes artistas en la música, etcétera. También uno tiene que aprender a lidiar con las personalidades del artista, porque la personalidad del artista también es un incentivo para crear. Entonces, uno tiene que ir también... bueno, yo en ese momento lo estaba aprendiendo en cómo lidiar con los artistas, y mi intención es hacer un espacio de co-creación, de cómo puedo apoyarme del arte de los demás para enriquecer el mío y que el de los otros se enriquezca. Hablando aquí en Bogotá, en el distrito San Felipe, en lo que ha sido Barrios Unidos, ¿cómo ves el arte involucrándose con la paz? ¿Qué está sucediendo en lo que es la movida del arte actualmente para poder crear? Y el que lo organiza tiene el bolsillo lleno, pero no se cumple. Entonces, estamos intentando algunos, ¿sí? Que somos un poco como el combo de los que intentamos construir algunas otras cosas hacia mejor,
de distintas entidades, restaurantes, galerías, curadores, etcétera, que nos hemos unido y hemos intentado, es como que hagamos una santa paz de convivencia, ¿me entiendes? O sea, evidentemente yo no voy a ser amigo tuyo, ni tú vas a ser amigo mío, porque tenemos políticas distintas, pero bueno, cuando hagamos un evento aquí en esta comarca, ¿sí? Como el Señor de los Anillos, pues en la comarca vivamos en paz y hagamos una cosa para construir patria y para que realmente el distrito funcione, ¿no? Sí. Porque es que llegar a un sitio donde la gente tiene un emprendimiento, un sitio como Montemoreno donde estamos y pues abra la puerta, eso cuesta luz, agua, productos, tener, sí, pero entonces aquí nos falta iluminación, hay seguridad, sí, me robaron la semana pasada, otros los han robado 1000 veces, o sea, hay muchas cosas que confluyen en San Felipe, pero indudablemente es un espacio que enseña a futuro que la paz y la reconciliación sí existe y que a través de los hechos de cultura sí se puede ir construyendo. De hecho, hoy está sucediendo un evento de reconciliación en el parque, ¿sí? Hoy y mañana, donde un sitio intenta con la alcaldía hacer una cosa y entonces otros criticaron, ¿y por qué con ese sitio y no conmigo? Pues cuando usted presente un proyecto, pues le hacen el suyo, ¿no? Entonces como construyamos y entonces viene la pelea de egos y demás, ¿no? Pero creo que hay buenas enseñanzas, hay muy buenos sitios, pero pues como en todo hay artistas malos, regulares, pésimos y excelentes, ¿sí? Hay gente que flota y camina por aquí, pero no camina, sino que flota, y hay otra gente con los que tú puedes hablar, hay de todo. ¿Sí? Bueno, aquí hay varias cosas que quisiera preguntar. O sea, como la idea es como llevarlo ya desde las entrañas, que es como la convivencia barrial, pero así como brevemente, todos deberían ser artistas, pero me refiero todos deberían ser artistas por la necesidad de poder expresar cosas que tienen dentro en pro de esa construcción de la paz, ya sea la paz hacia los demás o consigo mismo. A eso me refiero con el arte. No como en el arte en la necesidad de... ¿Pero te refieres a que todo el mundo debería ser artista o qué? Sí, o tener una forma artística de expresión. No, ahí sí voy a ser un poco nazi. Sí, no, o sea, el artista nace y no se hace. El artista que nace se forma, se va acondicionando y se va como conduciendo, ¿sí? Bueno, es que todos somos artistas porque si no entonces diríamos que Bad Bunny es artista, ¿sí? No todos somos artistas, ¿sí? No todos somos artistas, ¿sí? Y dentro de eso hay unos malos, buenos, regulares y excelentes, ¿sí? Pero lo que yo sí creo es que es intrínseco en el ser humano tener una forma de expresión, ¿me entiendes? Sí. O sea, yo conozco muchos policías que les hubiera encantado ser pintores, pero les tocó ser policías, ¿sí? Conozco muchos ingenieros que pudieran haber estado en la NASA y manejan Uber, ¿sí? Entonces, una cosa es lo que tú quieres ser, otra cosa son los talentos que tienen, ¿cierto? Y otras son las cosas que la vida te permitió hacer, ¿sí? Entonces creo que por más de que haya más artistas que taxis en el mundo, somos pocos, ¿sí? Okay. Y la expresión humana sí tiene una cosa, o sea, indudablemente, vaya, pregúntele a alguien de 50, 60, 70 años, ¿a usted qué le hubiera gustado hacer si su papá no le hubiera obligado a ser abogado? ¿Sí? Y muy seguramente dice, no, yo tenía la inclinación en el colegio de ser pianista y nunca pude desarrollar el piano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le dijeron, es que usted tiene que estudiar algo que le dé plata y no algo que lo haga feliz, ¿sí? Pero hay abogados que sí querían ser abogados y son felices siendo abogados. Estoy dando un ejemplo, no tiene nada que ver con la disciplina, sino que a lo que me refiero es como a la posibilidad de entender que la expresión artística sí es innata en todos los seres humanos, lo cual no lo convierte en artista, ¿sí? Lo convierte en que sí tiene una expresión artística, ¿me entiendes? Miren que hay gente que canta en el baño, ¿sí? Y cree que lo que está cantando es una maravilla y tiene una voz de hijo de madre, ¿sí? Pero sí tiene una expresión y tiene un sentimiento y el arte nos hace despertar sensaciones, ¿me entiendes? ¿Sí? Hay gente que baila muy mal y cree que baila muy bien, pero él cree que esa persona cree que está bailando muy bien, tiene una forma de desarrollo porque nosotros somos expresivos, o sea, es normal, está nato en nuestra naturaleza, tenemos que expresarnos. Parte de nosotros. Claro, hay gente que baila muy mal y sabe que baila muy mal, pero baila, un carajo y baila. Exacto, claro. Sí, así hay como gente que sabe que canta mal, lo premian, pero canta mal y sigue cantando mal, pero cree que es muy bueno. Eso pasa.
Bueno, ya como desde las entrañas es un proyecto que lo que busca es generar historias barriales que inspiren a los propios vecinos. ¿Cómo es este discurso de la paz a través del arte con el convivir de tu vecino? Y ese tu vecino, Pero visto desde el proyecto, de las entrañas, ¿sí? eh, sí, o sea, la idea es como yo como individuo en un barrio, entiéndase, donde yo habito, donde yo convivo, donde tengo otras personas que viven al lado mío, también hay que manejar una convivencia, manejar una cultura. Y detrás de ello también hay un discurso, hay un arte, estoy mostrando la historia de personas Ujú. que la idea es que cuando las conozcan los demás digan, yo soy capaz de tener una historia de vida inspiradora, ya sea para mí mismo o para alguien Bueno, más. hay dos cosas. O sea, si hablamos de convivencia, es que hay gente con la que es muy difícil convivir. Sí, sí, es... O sea, con los vecinos que es muy difícil convivir, pero toca sobrevivir. Pero pensaría que un gran aporte, y lo voy a hablar de entrada, no sé si era puntualmente a eso, pero del proyecto tuyo, desde las entrañas. Me parece que para responder eso voy a usar tu proyecto. Es que el tema es que desde las entrañas lo que hizo fue hacer una investigación a raíz de desde lo que se vive interiormente en Barrios Unidos, ¿cierto? Y encontrar personajes que posiblemente los vemos todos los días y pasan de largo, ¿me entiendes? Y muchas veces podemos vivir en una casa al lado de la otra y no sabemos que esa persona está haciendo ese aporte, ¿cierto? Entonces creo que el proyecto tuyo lo que hizo fue encontrar personas como la persona de cuidar los carros en la iglesia, como el deportista, como el del ajedrez, como muchas otras personas, no me los sé todos, pero como todos los personajes que hacen cosas, sí hacen patria de su manera, pero no teníamos ni idea que estábamos en la localidad, ¿sí? Pues yo estoy ahí por cosas del arte, pero también hay gente que ha hecho y tiene unas historias de vida, una cosa loca, ¿sí? Y que las encontraste a través del proyecto y eso hace que en esa vecindad o en ese distrito la convivencia se convierta en un descubrimiento de realidades, de otras realidades. Es que creo que la convivencia viene es cuando tú empiezas a entender la realidad del otro. Y cuando esa realidad se encuentra con la tuya, que es distinta, y pueden convivir, ahí funciona la vuelta. ¿Sí? Lo que no digo es, indudablemente repito, o sea, es muy difícil que esa realidad y esta realidad se encuentren, como lo que contaba ahorita del distrito, y son muy difícil, como que riñen, pero la construcción de esa acción de paz, de reconciliarse y convivir a pesar de las diferencias, eso es el aporte que yo veo desde tu proyecto, ¿me entiendes? O sea, como encontrar, y por eso yo mismo te propuse, cuenta conmigo para que esto se haga en las demás localidades. O sea, encontremos personajes en las distintas localidades que hacen cosas, que sí cambian, que porque sea una ama de casa que está sentada en su casa todo el tiempo, pero tiene un emprendimiento o alguna cosa, esa ama de casa tiene un gran aporte que está haciendo, así sea en la cuadra. ¿Me entiendes? Es que creo que la construcción de paz no tiene que ver con que se suba un gran caudillo y diga, ahora sí estamos en paz, ¿sí? El 25 de mayo el ELN ya no va a disparar una bala más. Pura mierda, ¿sí? Sino que no se trata de eso, se trata es que si nosotros unimos esta casa con la otra, que forman una cuadra y unimos todas las demás y tenemos una manzana y entre todos y cada uno hacen algo, el aporte de pequeñas acciones de paz es que solo sacar la basura a la hora que es, ahí está haciendo un aporte de construcción de convivencia, ¿cierto? Si todos empezamos a aportar desde ese punto, pues tendríamos una manzana en convivencia en paz, ¿cierto? Si nosotros logramos que eso pase en distintas manzanas, pues ya tendremos un barrio. Y ese barrio, los 16 barrios tendrían una localidad. Y esa localidad, ¿sí? Es una vaina que inspira, hablando de la inspiración, cómo esa construcción puede hacer. Lo que pasa es que eso es lo complicado. Porque nosotros, política, social y culturalmente, siempre necesitamos a alguien que nos diga, y por este lado es que es, y todo lo vamos a seguir, ¿sí? Pero es que la época de los caudillos ya pasó. O sea, Simón Bolívar se murió hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces, la vuelta es otra. La vuelta es cuál es su posición social junto con el otro para poder aportar. ¿Cuál es su condición social junto con el otro para poder aportar? El arte.
Esa es la razón, ¿sí? Esa es, o sea, cada uno aporta desde lo suyo, ¿sí? El arte. Sí, Yo esto tengo el es amigo verdad. de toda la vida que su aporte ha sido llegar y prender la fiesta porque es el que invita a las polas. Bueno, él tiene ese tipo de personalidades, pero hay otra gente que puede llegar simplemente ¿no ha sentido usted que llega a un sitio y que de pronto llega alguien específico y eso se prende el espacio? ¿Sí? No estoy hablando de amor, estoy hablando como entre amistad. ¿Entiendes? Como que, uff, como que el espacio se iluminó porque llegó esa persona y cambió la sintonía del espacio. Como también llega otra que se caga el parche, ¿cierto? Eso pasa. Entonces, enfrente a eso, ¿cuál es su aporte? Y si su aporte sí está siendo adecuado, entonces, ¿cómo cambiamos ese aporte para que el aporte de cada uno suma y seamos más? Y ahí sí podamos llegar a intentar soñar en construir un mundo mejor, que no es para nada fácil. No, es como el arte, o sea, el arte se tiene que hacer así no haya con qué hacerse. Así duele hacerse, hay que hacer arte. Hay que hacer arte porque también hay que crear un convivir con nosotros, hay que crear un convivir con los demás. Juntándolo con la linealidad del producto, ¿qué mensaje tendrías para este vecino? O sea, no el vecino literal tuyo, sino el vecino, el veci. O sea, nosotros los bogotanos decimos veci por la cercanía que tenemos hacia el otro rolo, así esté muy lejos. ¿Qué mensaje tendrías para ese vecino, para esos sectores barriales que te estuvieran escuchando ahora mismo? Pues es que el tema es de qué manera nosotros podemos descubrir a los demás, ¿sí? Eh, Creo que el gran error social y sobre todo en Bogotá lo diría así, porque no pasa en otras regiones que tienen otra idiosincrasia, creo que es que nosotros somos completamente cerrados, Sí, ¿sí? O sea, yo estoy en mi casa y es lo mío y me importa un culo el resto, ¿sí? Entonces, como no me interesa, pues no quiero que nadie se interese en, ¿sí? ¿Sí? Entonces creo que es ser un poco más abierto a poder ver posibilidades. Ahora, pues, si usamos bien las redes, pues vamos a tener mucho más acceso a la información, ¿sí? Y a las fake news también, pero pues tendríamos más acceso a entender, ¿me entiendes? O sea, ahora uno coge el celular y tiene el mundo en 3 segundos, ¿sí? Evidentemente yo voy a cumplir 52 años y pues cuando yo era un chino, pues escasamente la gran tecnología era un beeper, ¿sí? Pero ya esta generación tiene un acceso a la información que bien encaminado pues puede cambiar muchas cosas. Entonces creo que respondiendo a eso sería cómo sería la comunicación, de mejorar la comunicación para conocernos, ¿sí? A través de cosas como estas y otras, ¿sí? De qué manera nosotros podemos quebrar la unión entre la división, perdón, que existe socialmente, ¿no? ¿Sí? Porque es que si tú no eres de mi partido social, no te gusta el mismo equipo de fútbol, o tú vas por tal candidato o el otro, o tú te vistes así, o vives en tal barrio o en el otro, entonces siempre convivimos en el espacio en que eres menos que los demás, ¿sí? O el que vive allá se siente menos, o el que está en otro se siente más que los otros. Y realmente eso es una situación social, comportamental del como le tocó en la vida, ¿cierto? Entonces, no dejamos pensaría que la respuesta es no dejar de ser humano, changos. ¿sí? Es que Porque también la humanidad es lo que nos permite tener a todos iguales. Que usted hoy tenga plata no quiere decir que mañana no esté bajo un puente. sí. ¿Mm? Porque también hay aspectos negativos que son parte de la humanidad, como la Claro. violencia y es como, es complicado. Y ya como para finalizar, con estas historias barriales de personas que están allá afuera haciendo arte, como dice la expresión, con las uñas, porque en el arte encuentran una vocación de vida y encuentran una forma de poder contribuir en los demás, ¿qué consejo le daría a ellos? A esos pelados, a todos esos que están haciendo ese arte que pasa desapercibido en las calles, en el transporte público, en nuestras calles, en nuestros vecindarios, en nuestros barrios. Yo pensaría que lo más importante, que es lo que me ha ayudado a mí, Sí, creo que ese ha sido el término que me ha ayudado toda la vida, ser terco. ser terco. Terco. Sí, Insistir, insistir, persistir, insistir, insistir, insistir y ser terco, ¿sí? Si para usted está dado que le suene la campana y tenga sus 15 minutos de fama, como decía Andy Warhol, se le va a dar. Tarde o temprano le va a llegar, ¿sí? Al que le van a dar, le guardan. Eso que le es van a así, darle guarda. ¿sí? No hay nada que hacer, ¿sí?
Indudablemente hay gente que nace estrellada y otros que nacen con estrella. Eso es indudable. Pero hay que insistir. Hay que insistir. Hay unos que se ¿Sí? estrellan tanto que terminan viendo estrellas. Exacto. Indudablemente el tema es que porque un curador, si vamos a hablar, porque un curador o porque lo han echado a una facultad o porque no haya tenido la plata para comprar los materiales y todo le diga no, 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 no quiere decir que su trabajo sea malo. ¿Sí? Hay que insistir, hay que seguir, hay que persistir. Uno no sabe. Hay que seguir, hay que persistir, hay que ser terco. Bueno, quisiera darte las gracias, quisiera hacer como una pequeña así pausa publicitaria. Desde las entrañas está generando ahorita una gira por Bogotá. Esto es parte de la gira. Lo que estamos buscando es encontrar espacios donde estamos compartiendo estas historias. No solo es fotografía, son historias, son quehaceres, son ramas artísticas, son oficios. Y queremos encontrar lugares donde se pueda compartir con las personas y que también ellos se integren al proyecto, son bienvenidos. Y en este momento pues me gustaría hacer una pausa para que participe el público. Y ya participó el perrito. Hola. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta? ¿Qué tenemos a Felipe aprovechando? ¿Quién dijo yo? Espérame un Reina. momento. ¿No? Antes de que la hagas, mira, este es el micrófono. Felipe, ¿qué no toleras del arte? ¿Qué? ¿Qué no toleras? ¿No qué? ¿Qué no toleras del arte? No tolero la gente esté en la posición que esté, que por tener esa posición se aprovecha a los artistas. Del arte, no de las personas. No, es que el arte ¿Qué no está compuesto toleras por del personas. No tolero del arte, respondiendo a tu pregunta, es que lo que no tolero es la gente que porque es el gran curador o el gran artista mire por encima a los demás. ¿Sí? No lo tolero en la medida en que siento que no toda es la posición de generar desde el punto de tener el poder, ¿me entiendes? ¿Sí? Como decían, ¿el poder para qué? Claro, el poder para mucho, ¿sí? Pero hay que saber aprovechar el poder en ayudar a los demás, ¿sí? Si el poder es para someter a los demás, eso es lo que me molesta al arte y eso sucede aquí y en todos los países del mundo. Existe, todos conocemos los curadores que flotan, ¿sí? Todos los conocemos, ¿sí? Y toca arrodillársele. Oh, doctor, no, pues si su posición es esa al revés, mientras más logros tenga, más humilde debería ser para ayudar a los demás, ¿sí? Mientras más arriba estoy yo, es más fácil tirar la cuerda abajo para galar, ¿sí? Pero si yo estoy arriba y le tiro ladrillo, estoy jodido. No se puede construir, va en contra del discurso del arte. ¿Qué más quisiera Yo tengo una pregunta. Cuéntanos, Juan. Bueno, estamos hablando de la paz y el arte, ¿no? El arte como camino hacia la paz. Para ustedes, ¿qué es la paz? Para Felipe y para Raúl. ¿Es una palabra, es un discurso, es un estado mental? ¿Qué es para ustedes la paz exactamente? Y la otra pregunta es, ¿ustedes se sienten en paz en este momento? Son esas dos preguntas. Bueno, yo pensaría que la paz es una condición. Es una condición. Que depende de muchísimos factores, ¿sí? Es como el que quiere ser feliz. Todos conocemos personas que viven amargados y les encanta ser amargados, ¿sí? La felicidad es una condición que tiene que ver con la paz, ¿sí? Obviamente, vuelvo a las realidades que hay familias que no tienen con qué comer y eso no te hace feliz. No tienen dónde vivir y eso no te va a hacer feliz, ¿sí? Ahora, ¿cómo vas a cambiar esa realidad? Entonces, creo que la construcción de la paz es una condición humana. O sea, ¿qué actitud tomas tú y qué posición tendrías que tomar, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta unas realidades terribles. O sea, más del 40%, más del 47% de la población de la Tierra no tiene 3 comidas, ¿sí? Más del 60% no tiene acceso al agua limpia, ¿sí? ¿Cuántas personas tienen un celular como tienes tú en la mano? Nosotros creemos que como vemos a todo el mundo tiene celular. No, realmente no, ¿sí? ¿Cuántas personas han tenido el acceso a la educación? Muy pocas, ¿sí? Entonces, también es una condición y también depende de los factores externos de la realidad social en la que vive y cómo
cambia eso. Y por eso vemos personas que salen del absolutamente nada y terminan construyendo muchísimas cosas, ¿sí? Ahora, si estoy en paz, yo pensaría que no. Ni estoy en paz ni soy completamente feliz. Y no estoy en paz ni soy completamente feliz porque creo que voy a morir así porque veo que es muy complicado construir un mundo mejor. Como cuando me pusieron por primera vez la pañoleta Scout y me dijeron, esto es para construir un mundo mejor. ¿Qué hijo de puta joda tan difícil? Entonces, hasta que no llegue a eso, creo que voy a morir sin lograrlo, pero viviré todos los días hasta el final de los días que me toque el día que me dé un infarto y me vaya. Chao. Hasta ese día haré lo posible porque eso se pueda construir. Y en mi realidad, a través del arte. Te toca contestar a ti las dos porque ya está pidiendo el micrófono. Ya pasamos el micrófono. Ayer estuvimos en una charla aquí con el artista Fidel, que es uno de los artistas curados por uno de los artistas curados por Felipe, y él entregó un regalo a los asistentes que era un cupón. El cupón decía: si me muero mañana, hoy plantaría un árbol. Es algo así como que a la final la paz es una construcción donde nosotros mismos damos y entendemos a los demás como seres iguales, y por ende creamos un espacio donde ellos también tengan una dignidad, donde ellos también puedan crecer, donde ellos sean reconocidos, pero también de mi parte tengo que ser reconocido, porque la paz es una construcción entre todos los involucrados. Que si estoy en paz conmigo mismo, no sé. O sea, honestamente estoy trabajando en muchas cosas para poder estar en paz o creer que estoy en paz. Y siento que, como dije hace poco, la paz es una construcción, y poder lograr ese en paz consigo mismo es algo que se construye todos los días y que se desconstruye todos los días. Es de mucho trabajo. Bueno, gracias por este espacio, realmente muy inspirador. Toda mi admiración a Felo, y escuchando pues hablar todo este momento, pues llego como a la conclusión que los seres humanos o cada persona es una obra de arte por sí mismo, ¿no? Porque cuenta y se expresa de maneras diferentes, y tú lo mencionabas un momento, cuando ya no, en este espacio terrenal ya no existamos, ¿por qué te gustaría ser recordado? Es algo como que yo siempre me he pensado, y es mi motor cada día. ¿Por qué me gustaría que cuando muera fuera recordado? ¿Qué es ese insight o eso que todos los días te hace levantar? Que cuando ya no estemos en este mundo, decir, bueno, aquí estuvo esta persona, y realmente es un legado, porque nosotros, como están las obras de arte aquí, es algo que se inmortaliza. ¿Por qué te gustaría que ser recordado? Bueno, yo pensaría que me voy a remitir a una frase que tengo desde niño encima, que a veces es una frase que ayuda y a veces es como un yugo, pero pensaría que lo mejor de eso es una frase de Baden Powell que dice que no existe mayor felicidad que en lograr hacer felices a los demás. Por eso quisiera ser recordado. Gracias. Ahí en 100 años de soledad, spoiler, dice como una estirpe como esta de los Buendía no merece ser su historia contada dos veces. Entonces, como hay veces que hay historias tan bellas, hay historias de vida o obras de arte tan bellas que no dejan un legado cuando deberían. O sea, así como un apunte. Y respecto a mí, creo que es la misma respuesta que dio ahorita Felipe, simplemente arte. Arte en el sentido en el que hacer una obra que inspira a los demás a creer que pueden construir, a creer que pueden construirse a sí mismos, a creer de que lo que ellos hagan pueden generar un cambio. Pero lo más importante de todo es que el arte no es fácil, o bueno, el poder hacer algo no es fácil porque es de entregarse a sí mismo. Es como el amor. El amor es una decisión y una concepción. El amor es decir, hoy no te quiero, mañana sí. No, el amor es
estoy construyendo algo, no necesariamente hacia una persona, sino hacia un cometido, hacia un algo. También puede ser en este discurso de construcción de paz. Me gustaría que a la final lo que yo dejara fuera un legado que generara más legados, no bajo mi nombre, pero sí inspirando a los demás en creer en que ellos pueden hacer un cambio, que pueden soñar tan grande como ellos quieran. Buenas noches. Como artista y como ser humano, considero que los seres humanos individualmente no vivimos en paz, ¿sí? Todos tenemos un conflicto consigo mismo. Entonces considero que si nosotros no tenemos paz interna, pues difícilmente podemos irradiar paz. Entonces hablar de paz general pues es muy difícil desde ese punto de vista. Cuando yo no tengo que dar, pues difícilmente lo puedo compartir con los demás, ¿cierto? Entonces considero que hablar de paz es muy difícil y lograr la paz desafortunadamente en nuestro país está muy lejano de la realidad. Sin embargo, me gustaría saber, ¿sí?, a través del arte, para ustedes, ¿se conciben internamente pacíficos? Eso está bueno. Eso está bien jodido. Está bien complicado. Yo pienso que... Ahora voy a ser de abogado del diablo. Yo pienso que ningún artista realmente que ame el arte y que se dedique al arte va a estar en paz. No siempre tiene un incendio por dentro y si no, no crearía. Yo le digo a mis alumnos en la universidad, les digo, mire, las obras de arte salen por dos cosas. O por algo bueno que le pasó o por algo malo que le pasó. ¿Cierto? Por tanto, ahí está el conflicto. O sea, que un artista que diga que está completamente en paz, ese man es de los que firman grande en un cuadro. Esos son los malos artistas. Eso es firma grande, artista malo. No, eso es el artista que crea que está completamente en paz, no es artista. ¿Sí? Métase ingeniero, hermano. ¿Sí? Eso no es para usted. ¿Sí? No. O sea, si estuviera uno completamente en paz, pues muérase porque ya no hay que crear nada. Si no tuviera ese hijo de madre incendio adentro, pues no tiene que crear. La creación nace del conflicto entre el bien y el mal. ¿Sí? Por eso usted está en una silla negra y yo en una blanca, el yin y el yang, el bueno y el malo. Todo tiene que ser nivelado y demás, ¿no? Es parte de... Si no existe el conflicto, no hay creación, creería yo. ¿Vas a decir algo, Brian? ¿Alguien más? Maestro Vega, cuente. Bueno, usted es un tipo godo. Lo conozco hace muchos años. ¿Un tipo qué, Ana? ¿Godo? Ya, sí. No hay peor godo con liderazgo. Lo conozco hace muchos años. Heidegger era nazi, ¿se acuerdan? Sí, claro, por supuesto. La paz es el sometimiento del otro. Cuando no discute, cuando no tienes con quién discutir, ¿cierto? O sea, en algún momento, este cuento de, o sea, yo escogí, Taganga, todo el mundo sale a la playa a barrer la playa al día porque le da la gana, lo que usted comentaba, el vecino, el de al lado del otro, ¿cierto? Y no es porque algo debería ser, sino es porque es, términos gramaticales, tácitos, ¿sí? Pero la paz, sí, pues en ese orden de ideas es una cuestión más bien ambigua en la cual uno tiene que tomar ciertos partidos, ¿cierto? Cuando usted toma ciertos partidos, pues no tergiversa los conceptos en sí mismos de la paz como tal, ¿cierto? Usted es un curador, ¿no? Entonces me imagino que tiene que lidiar con una cantidad de artistas, cada uno con su singularidad, y llegar a mediar, a aglutinar, a objetivizar ese tipo de rutas individuales de cada uno, ¿no? Entonces a la hora de quién tiene... Es que la invitación de parte de esta posición es que
pensaría, una cosa es hacer paz a través de los pinceles y otra cosa es el que coja su argumento y empiece a hacer paz, 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 ¿no? Exacto, ¿cierto? Son dos cosas distintas, ¿sí? La posición de que la paz real no va a existir porque siempre va a haber la diferencia y se toma algo del otro para poder tener paz y nunca va a haber. Sí y no, porque en últimas la cosa es más la mediación entre el uno y el otro y la conciliación, no porque acepte completamente la realidad del otro, ¿sí? Sino porque hay una convivencia en esas dos paz que puedan existir. Pero en concreto, pues la creación siempre tiene que estar, ¿sí? Entre el premio Nobel y el nazi. Siempre tiene que estar así. Y pues obviamente en mi posición de curador, pues a mí me toca a veces ser de nazi. Tengo artistas que me odian con toda su profunda humanidad porque les he dicho no, porque es mi criterio personal en que digo no me gusta su trabajo, y hay otros que terminan queriéndome porque yo decidí asesorarlos y decirles que sí era por esta ruta y funcionó, ¿sí? Pero pues en todos han habido historias fallidas. De hecho yo me he equivocado 100.000 veces. De hecho quiero seguirme equivocando. De hecho es necesario seguir equivocando. Si uno no se equivoca en ese conflicto entre la paz y la guerra, pues ¿de qué sirve, no? Hay que seguir equivocándose para poder construir mucho más, ¿no? Entonces, sí, pues creo que todos somos el nazi y el premio Nobel de la Paz. Está entre los dos. Quiero agradecer a todos por su asistencia. Espero que les haya gustado este espacio y estén atentos porque vamos a seguir generando espacios como estos, no solo charlas, van a haber conciertos, talleres, actividades, estamos alcanzando universidades, colegios, bueno, diferentes espacios, así que estén atentos y gracias por su asistencia de corazón. Felipe, muchísimas gracias. Gracias, Felipe.